Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos amigos y amigas, bienvenidos al Sapiens. Estamos a punto de entrar en la segunda parte de la primera parte, de esa parte tan importante que no es una parte cualquiera, con el profesor Tristán Castell de Pinós sobre el Grial era un ritual. Profesor, bienvenido. Bueno, pero tener en cuenta que es una parte que partiremos en otras partes que partirán hacia un futuro partido, pero que regresará unificado porque el grial lo unifica todo. Por lo tanto, estamos en... Es que siempre me haces, con esa es- chispita de humor, me haces en estar estos riendo. programas, Yo no sé si fíjate que queda serio o estamos, no, pero bueno, es natural, que es lo que cuenta. fíjate una cosa, que estamos regidos un poco por esto del nombre de la rosa del libro de la risa, que lo comentamos la otra vez. Y por cierto, quiero comentar que Humberto Eco estuvo en Gerona, pero aquí ya sabéis que en Gerona, como hemos hecho dos programas magníficos sobre la Torre Magdala y sobre el Grial en Gerona, y todavía nos quedan muchas cosas que decir, vino aquí a husmear por la parte de Gerona y el gran poeta Josep Tarrés, que también era uno de los iniciados importantes Ujú. de aquí de Gerona, pues se lo llevó a ver el amanecer en San Pedro de Rodas. Y quedó tan impresionado al ver el monasterio aquel colgado sobre el mar, que es entonces lo que le inspiró en el monasterio este colgado en las montañas y y todo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí otro pequeño pasito de El Grial en los Pirineos. Haciendo un Una poco de... pregunta, profesor. Tristán, antes de Sí, empezar. ¿Os ha nevado por donde estáis? Porque aquí nos ha pegado hace pocas horas una nevada de estas que ya tenía ganas, la verdad. Está antológicas. fresquito, pero se está bien. Eh, Pero son reservas de nosotros, agua, limpia la atmósfera y purifica el aire. sí, sí. Bueno, los tibetanos a las montañas nevadas se llaman la tierra pura. Y también no hay que olvidar que las montañas de la luz, como os llamaban los griegos a los Pirineos, quizás en gran parte también era por esa presencia nívea que desde el mar se veía espectacular, ¿no? El Canigó allí delante, espectacular. Bueno, pues nada, hemos tenido algunas preguntas en mi canal tristancastell.org, que ha sido muy interesante y que a muchos no les he contestado porque bueno, vamos a contestar en el segundo programa, ¿no? Ujú. Pero antes de todo esto, bueno, hablamos que había un elemento vertebrador que eran las montañas del Berria, en las montañas de la vida nueva. Esto ya es un mensaje absolutamente categórico. Y bueno, buscando de nuevo mis antiguas notas, encontré algo que me descuidé de deciros la otra vez, que hablamos de los encantats en el valle de Spot, ¿eh? Hablamos de los encantats en el valle de Spot, pero que he encontrado otro lugar que es justo en la entrada del valle de Boí, que se llama la Serra dels Cants o dels Encantats. Es decir, que aquí ya la misma entrada del valle ya tenemos un cierre, puede ser, yo me imagino allí, pues no sé, yo que sé, unos grandes magos de la secta secreta del Ojo Sagrado, realizando unos cantos que se dispersarán por todo el valle o realizando ceremonias iniciáticas que fueran también seguidas de un trance extático y que fueran llamados en la Serra dels Encantats también, ¿no? Esto era una de las cosas que también quería añadir hoy. Pero ha habido mucha gente que me ha hecho preguntas de, bueno, pero a ver, esto del Grial en los Pirineos, bueno, es que te lo has inventado, o bueno, esto no tiene nada que ver con todo lo que se sabe del Grial, bueno, a ver, piano, piano, si va lontano, ¿no? Mm. Entonces yo quiero hacer una pequeña
una reseña bibliográfica, porque es que aquí hay cosas que ya se han escrito, ¿eh? Y algunas que se han escrito, digamos, de una forma un tanto, yo diría que fraudulenta, y ahora explicaré por qué, ¿no? ¿Dónde empieza mi experiencia con esto del grial en los Pirineos? Bueno, pues empieza desde mucho tiempo haciéndome yo preguntas y alrededor del año 2000 hicimos un viaje con el escritor Luis Racionero, que a muchos de vosotros seguramente lo conoceréis, y bueno, que fue un hombre que además escribió un libro muy interesante que se llamaba El último cátaro y que recibió un premio Carlemany, justamente de ahí en Andorra, en el cual uno de los protagonistas soy yo, con otro nombre, Qué pero bueno. soy yo porque lo escribió después de que hiciéramos los dos este viaje por el Pirineo, ¿no? Y él, además, que era una gran persona, para este viaje me regaló el libro de Poche, de esos franceses, un libro de bolsillo, era el famoso libro de La lanza del destino de Trevor Ravenscroft, ¿no? Y claro, durante todo el viaje fuimos, digamos, dándole vueltas al tema, ¿no? Que es como quien hace una masa de pan, ¿no? Que si la lanza, que si no sé qué. Y entonces, claro, yo mi pregunta era, ¿por qué Richard Wagner decía en la introducción de Parsifal que el castillo, no el monasterio del Grial, estaba en un lugar del norte de España, insinuando que era el Pirineo? Y que Otto Rahn, por ejemplo, fue el que se lo tomó súper en serio y dedicó pues su corta vida a la investigación sobre la presencia del Grial muy cerca de vosotros, en la zona del Ariege del Og, ¿no? Y entonces, pero claro, Luis no tenía las ideas claras al respecto. Si bien sí que había oído de algunos iniciados de Gerona la posibilidad de que hubiera habido un grial en Gerona, que esto adelantaremos algún día si queremos en este camino, y sí que había oído eso, pero no tenían ni idea del tema del grial de Tahual, ni mucho menos de todo eso. Y yo tampoco en aquel momento tenía las ideas como muy estructuradas al respecto. ¿Por qué digo esto, no? Porque Luis fue un gran amigo de Fernández Sánchez Dragó, con el que yo también tuve una buena amistad, porque tuvimos una buena amistad, y entonces, pues bueno, después va a salir en otro estadio de esta pequeña historia. En el 2000, bueno, quiero hacer una pequeña aclaración sobre Luis Racionero. Vamos a ver, una de mis mejores experiencias del Grial en los Pirineos, precisamente, la compartí con él en las cornisas del Parque Nacional de Ordesa. Yo entonces tenía permiso para circular por el Parque Nacional de Ordesa. Vivaqueamos en una de las cornisas del Parque Nacional de Ordesa frente al Monte Perdido y aquella noche André Malví, otro gran personaje relacionado con el Grial y con Olga y conmigo muchísimo, por cierto, André Malví le había dado como una pócima especial, un elixir. Y aquella noche tomamos el elixir. No debía ser, digamos, peyote, porque la experiencia no fue, digamos, de mucha fantasía mental, sino que fue integrativa. O sea, fue comprender el todo. La piedra, la montaña, de noche veíamos las flores del Prado por el mes de julio, las veíamos con toda claridad, veíamos los perfiles, pero como si todo tuviera, digamos, una vida conjunta. No Ujú. había nada separado, ni nosotros estábamos separados del todo. Y quiero recordarlo aquí porque fue una de las experiencias más bonitas que tuve en este. Pero entonces, yo después empecé a expresar esta teoría del Grial. La primera vez que lo hice, un astrólogo suizo que tenía pues un canal de YouTube muy visitado y que vivía cerca, aquí en el Ampurdán, cerca mío, me propuso que hiciéramos una grabación en francés para su clientela sobre mi visión del Grial y del Grial. Ya habíamos hablado y entonces se me había acercado un poco el tema. Hicimos un programa muy bonito en el Ujú. cual además yo tuve la valentía de relacionar el Grial con algunos elementos de un ritual tibetano, que si queréis algún día lo haremos también. Ujú. Y bueno, era muy divertido y tal. Y alguien
a los que yo conocía, que era un grupo, una gente que organizaba pequeños grupos, talleres de iniciación, talleres de ayahuasca y cosas de este tipo, que algunas veces nos habían invitado a Olga, y a mí vieron el programa y entonces me pidieron que se lo explicara, pero que se lo explicara in situ. Entonces yo, pues cordialmente, como que habíamos recibido alguna invitación de ellos alguna vez para participar en alguno de los talleres, y entonces pues nos fuimos al Valle de Taúl, ¿no? Y entonces pues allí les expliqué pues muchas de las cosas que hemos hablado en el capítulo anterior y ya está. Y entonces me grabaron durante 2 días todo lo que salió de mi linda boquita. Y entonces, sin comentarse de Dios y el diablo, eso rondaba el año 2006, en 4 días hicieron un libro en autoedición con toda mi teoría del Grial en Tauri, que lo titularon El Grial en el Valle de Monastero, que también hablamos de todo esto. Con lo cual, ya ves que en este mundo de la editorial, pues siempre hay puñaladas traperas inesperadas. Pero la cosa se iba a complicar mucho más. Esto era en el año 2006. Y bueno, pues tuvo su recorrido y su presencia en Internet, porque además todavía queda alguna página en Internet que se puede visitar, en el cual el libro ya no está, está agotado, pero que podéis tener ahí pues el registro de todo esto, ¿no? Por lo tanto, durante el año 2006 alguien ya había empezado a divulgar mi idea de el grial en los Pirineos, ¿no? ¿Qué ocurrió después de todo esto? Bueno, pues que yo seguí pues mi vida tan tranquilo, sin querer progresar más aquí. Y entonces de pronto, pues sobre el 2014, 2015, nos encontramos que nuestros hijos tienen un espacio metafísico en el que se puede habitar, se puede ir a pasar un tiempo muy agradable, que se llama las Moradas del Temple. Y curiosamente, pues bueno, también están muy involucrados en el tema de la búsqueda del ideal y todo esto. Y casualmente Javier Sierra presentaba su libro El Maestro del Prado en Morella, que está muy cerca, está a 15 kilómetros. Sí. Y nosotros, Olga y yo, estamos yendo a casa de nuestros hijos. Y a nuestra nuera se le ocurrió decir, oye, Javier, mira, va a venir Olga y Kim esta tarde aquí, que hemos tenido referencias cruzadas por diferentes, no nos conocíamos personalmente. Si te vienes a nuestra casa a tomar algo y pasarla. Sí, 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 perfecto, perfecto. Y bueno, llegamos allí y nos encontramos, estaba Javier Sierra, y sí, sí, todo ¿no? Está estupendo. Una tarde pues de aquellas coloquiales. Yo entonces estaba muy interesado justamente en el tema del Grial en Gerona, pero él que es, digamos, tiene una cierta obediencia, por decirlo de alguna forma, pues estaba muy prudente respecto al tema. Y de ahí saltamos al Grial en Taúl. Y él no tenía ni la más remota idea de todo eso. Y entonces, bueno, con que hay testimonios, está Olga, están nuestros hijos, y aparte pues también está Javier Sierra con su mujer y sus niños. Y estaban también dos alumnos nuestros del curso de runas. Pues por lo tanto, esto está totalmente señalado. Total, y Javier Sierra, sin encomendarse a Dios y al diablo, de pronto aparece un libro suyo que es Premio Planeta y digamos, el corpus, digamos, la vertebración de todo el libro sobre el Grial de Tauro. Con lo cual, cuando la Una gente extraña vamos coincidencia. sí, y después decir, claro, el pobre hombre hubiera podido coger el teléfono y decirle, oye, mira, es que voy a hacer esto, ¿qué te parece? Y poner una nota o un agradecimiento, invitar a una paella, yo qué sé, ¿me entiendes? Pero nada, silencio absoluto, sale el libro del Grial, y entonces, claro, yo me cabreo muchísimo, pero bueno, dejo pasar, no soy de los de metes de dar puñaladas por la espalda, ni mucho menos por delante, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que él dice que todo esto del Grial de Taúl se lo dice alguien en los misterios de Ulesis que él visitaba con Fernando Sánchez Dragó en Castielfrío, y efectivamente hay una grabación de esta exposición. Él llega allí, hace una exposición, habla del Grial y empieza a hablar de Otorran, del castillo de Bebelsur, que por cierto ni idea, pobre chico, habría que llevarlo allí a explicarle las cosas y tal, y de pronto una voz femenina dentro del público, que él dice que era Victoria Cirlot, que es una dona medievalista
que sí que es posible que estuviera, pero del día este de los misterios de Ulesis no tengo registro de que ella estuviera presente. Le explica que hay un libro de un autor franco-canadiense, o yo diría que de origen alemán, pues se llama Joseph Goering, ¿no? Y que se llama The Virgin and the Real in the, no sé qué, in the Pyrenees Mountains. Y que efectivamente el libro existe, publicado, digamos, en un tiempo anterior, y entonces le explica lo de Taüll, lo del cuenco, y se lo explica todo y que está en el Museo Nacional de Cataluña. Y él dice que su referencia es esta. Y ahí miente. Bueno, claro, queda mucho mejor decir que estaban los misterios de Ulesis y ponerle un poco de esto. La referencia, o él cuando estuvo en los misterios de Ulesis no tenía ni idea, o se hizo el loco, o cuando estuvo conmigo y había estado en los misterios de Ulesis, porque es un tiempo que es muy, digamos, digamos, contiguo. Y por lo tanto, en un momento u otro estuvimos, digamos, hablando de lo mismo en tiempos muy cercanos. Y entonces, pues bueno, pues este es el tema, ¿no? Entonces, claro, ahora mucha gente me dice, es que hemos ido a lo de los del Pirineo y solo sale lo del Javier Sierra, del no sé quién, no sé cuál. Pues bueno, pues muy bien hecho y muy bien divulgado, pero que sepan que todo esto viene de mucho más atrás y que hay un libro del 2006, porque el premio Planeta para Javier Sierra es el 2017. O sea, 11 años antes, otro autor, ¿me entiendes? Que me había estado tomando durante 2 días todas mis hipótesis y conclusiones sobre el Valle de Boí, pues montó un libro. También, ¿me entiendes o no? Viva el mundo editorial y de los escritores de buena fe, ¿no? Y quería aclarar esto porque tengo muchas preguntas al respecto. Y bueno, volvamos un poquitín a nuestro tema. Y era, pues bueno, Bueno, esto, dime. esto, Tristán, tú que sabes muchísimo Mm, y otras muchas personas, yo también me incluyo en este rock and roll. Yo soy muy cauto diciendo cosas porque al final hay gente que se aprovecha, ¿no? Y por ejemplo, cuando hago los eh, cursos me dicen, no, oye, envíame información escrito. No, porque no, no, con no. aquello se remasteriza y siempre hay alguien que se aprovecha de la gente de buena fe. Con lo Sí, cual, sí, sí, no hay nada escrito, ¿sabes? Y sí. después hay una ley que si tú me usurpas un conocimiento que yo lo mimo, lo cuido, ojo con lo que haces, que el karma, cuando abres la Sí, manivela, van a buscarlos, ¿eh? Y eso sí, es sí, sí, una sí. ley cósmica que ahí está. Ya No, nos no, entendemos todos. yo, mira, hay muchísima gente que trabaja tomando referencias de otros autores y bueno, siempre se ha dicho que Camilo José Cela, que es la historia, ¿cómo se llama?, de Pascual Duarte y La Colmena y todo esto, él era censor en aquel tiempo, en los tiempos de Franco, hacía de censor y fueron libros robados a autores que nunca vieron la luz, ¿eh? Y que de alguna forma, ¿entiendes? Pues él hizo su autoimagen basada en libros, digamos, robados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No es el caso, es digamos, muy superlativo, pero quiero decir que todo eso puede ser comprobado porque este libro del Grial en Monastero que me fue grabado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es del 2006. O sea que estamos hablando de 11 años antes de todo esto. Por lo tanto, lo que estoy exponiendo, y aparte es un tema que va teniendo su evolución, porque cada vez descubrimos nuevas cosas, ¿no? Y cada vez y hoy plantearemos una cosa muy interesante también. Bueno, refiriéndonos al libro este del 2006, ocurrió otra cosa. Y claro, pues subimos, ¿me entiendes? Viajamos por los valles, ¿me entiendes? El Pallars Subirá, vinimos de la Ribagorza, de Taúll, los llevé pues al Valle de Àneu y todas esas cosas y tal y cual. Y nos despedimos ya en el Valle de Àneu para llegar a Barcelona. Y entonces, bueno, pero el grial es algo físico, estaba aquí en algún momento, o es solo, era un ritual y no sé qué, y no sé cuántos. Digo, mira, yo no sé nada de todo esto, pero me preocuparé en cuanto tenga un momento. Y claro, en cuanto desaparecieron, pues claro, me dediqué el tiempo que me quedaba en el Valle de Àneu a ver, a reseguir si había una posibilidad de que hubiera habido algo más que un ritual o alguna otra cosa, ¿no? Y ahora iremos a la parte interesante de todo esto. Y entonces, pues péndulo en mano, que como tú sabes,
pues a preguntar. Lo pongo aquí, no sé qué, de aquí, en el mapa, pues parece ser que está por aquí. Entonces vamos allí a Santa María está arriba de la Guingueta, que se llama Santa María de Àneu, pero no está en esta Ridaño, sino que está más hacia el sur. Y entonces allí pues es donde estaban los famosos ángeles con los ojos, que íbamos por el buen camino, porque era Atull, y la visión, ¿entiendes? Angélica o la visión astral, íbamos por el buen camino, y el péndulo me daba muy fuerte, a unos vestigios que están un poco más al sur, que es un sitio que se llama Sant Pere de Burgal, y que hemos recordar que hemos hablado de la presencia también de muchos toponímicos nórdicos y que hay un pueblo que se llama Burg, y entonces, por lo tanto, y que también podría ser que no tiene iglesia y que eso fuera una, digamos, advocación favorable a la población de ese pueblo digamos, por advocación religiosa o porque hubieran colaborado de alguna forma en algún momento en la construcción de ese monasterio. Y entonces a veces es Burg Alt, no es Burgal, es Burg Alt. Claro que Burg es un pueblo que está a media altura sobre el Valle de Aneu, pero si venimos de Burg, que es, digamos, es un toponímico de origen nórdico, y le ponemos Alt digamos, en alemán, quiere decir el viejo castillo o el viejo burgo, porque realmente es una de las construcciones más antiguas del valle, de este valle, digamos, este conjunto de valles pirineicos. Fue construido alrededor del año 900, por lo tanto, estamos digamos, a finales del siglo IX, inicio del siglo X, y entonces es en un lugar totalmente solitario, donde nace una fuente especial, porque lo que a mí me dio cuando llegué al castillo de monasterio, péndulo en mano, donde se me iba el péndulo loco es a la fuente. Hmm. Y digo, aquí este agua de tener alguna cosa, porque además es una fuente muy rara. Es una fuente que desembarca en una losa muy ancha, como si fuera un antiguo lavadero, pero no es un lavadero, se nota que es algo que no está hecho para hacer realmente ninguna función doméstica. Y con toda una serie de caños que van surgiendo a todos los alrededores. Es como una fuente sagrada. Entonces bebimos agua, nos purificamos, nos lanzamos, metes agua por encima del cuerpo áurico y seguimos, ¿no? Y el péndulo daba. Me preguntaba, pero ¿es algo físico que ha habido aquí? He dicho, sí, es algo físico. Entonces es una copa, pero no me daba lo de la copa, ¿me entiendes? Pero yo decía, pero entonces es la lanza, no era la lanza. En la copa, no, pero algo físico. Y ahora vamos a intentar ver por dónde va este camino. Entonces, pues bueno, nos marchamos de allí totalmente, con la sensación de que hemos estado en un sitio que realmente había una emanación de algo, ¿no? Había, bueno, y después una sensación de que ese agua nos había purificado de verdad, ¿no? Una sensación de alegría interna, ¿no? ¿Sabes? Haber encontrado algo puro, ¿sabes? Incontaminado, ¿no? Y sí, pues bueno, bajamos y tal, y hace poco, y justamente por culpa de haber decidido hacer estas pequeñas inserciones sobre el tema del grial, volví a lo de San Pedro de Burcal, porque claro, además, ahí también había una pintura con una virgen, no con un cuenco como el de Taúl que salen unos rayos, con un cáliz. Aquí sí que hay una virgen con un cáliz. Después he descubierto otros sitios donde hay también cosas que son tan vírgenes con cálices de alguna forma, en el Valle de Cardós, es Santa María de Ginestarre, hay una iglesia en Andorra, que te lo he dicho antes, si se me irá el santo cielo, que era San Román de les Bons. Hombre, la tengo de la radio, ¿qué te diré yo? En línea Pues, recta, pues you can see, 1000 metros. una pintura también con una virgen con un grial. Es otro de los Ujú. sitios que es Sí, interesante para ver. señor. Y entonces, pues bueno,
el curioso es este del Sant Pere de Burg Alt, o Altburg en alemán, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sí, 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 muy bien, me empiezo a mirar la historia, aquello, ¿sabes? Fundado por los tal, por la condesa de no sé qué, porque no sé cuántos, y no sé qué, y no sé cuántos, no sé qué. Curiosamente, por una razón inexplicable, el monasterio es abandonado por la comunidad, que abandonan el monasterio y se refugian en Gerri de la Sal. No sé por qué, por el clima, por la falta, por los motivos que sean, no sabemos. La comunidad abandona el monasterio. Entonces, el monasterio es propiedad de los condes de Pallars y los condes de Pallars hacen donación de este monasterio, hacen donación como si fuera un priorato. ¿A dónde? Al monasterio de Gerrino, que era uno de los más cercanos y uno de los que podía optar por los terrenos, los campos, la propiedad, la riqueza, ¿entiendes? Aparte del propio monasterio. ¿Y a dónde van a dar estos señores la custodia del monasterio como priorato? Amigo mío, me quedo a cuadros. Al monasterio de la Grasse, encima de Carcassona. ¿Por qué? Por Dios, son otros cientos de kilómetros. ¿Y por qué razón esta conexión desde este lugar también del Grial secreto con el monasterio de la Grasse, que se llama la Grasse, pero seguramente en occitano sería el monasterio de la Gracia? ¿Y qué gracia tenía eso en aquel momento? ¿Y qué conexión, aparte de que está cerca de Carcassonne, que está al lado de una montaña que se llama la montaña de Alaric? Ahora vamos a seguir el tema, la conexión, y algo mucho más importante. Está en la línea, digamos, es una línea como sagrada del monasterio de Fonfreda, ¿eh? Actualmente Fonfroide, pero es Fonfreda que está encima de Narbona, ¿eh? ¿Y qué tiene el monasterio de Fonfreda que no tengan otros monasterios y qué tiene Narbona que no tengan ningún otro sitio? Claro. Después del sacrificio, ¿no? Del sacrificio del ser y de la recuperación y la regeneración del cuerpo dañado, los seguidores, esenios, buscan otra vez el camino que sus hermanos 100 años antes habían encontrado. Es el camino de las montañas de la luz. Y tomando embarcaciones de pequeño calado, huyen de Judea y se dirigen hacia las montañas de la luz siguiendo los caminos que habían seguido, digamos, que habían recorrido los esenios anteriores, ¿no? Y entonces claro, llega ahí el famoso mito de que María Magdalena, Salomé y Sara y no sé cuántos niños, mientras, pero llegan en una barca solo mujeres a una playa que actualmente se conoce como Santas Marías del Mar, ¿eh? Y es uno de los lugares que yo recomiendo a todos los fans de María Magdalena y sus historias. Por cierto, hay un restaurante que no sé si todavía existe, que en la entrada pone el lema aquel de la iglesia de Rennes-le-Château, Terribilis est locus iste. Y por cierto se come muy bien, ¿eh? No es muy terrible, se come muy bien. Y bueno, pues ahí Olga y yo vamos ahí, pero como en peregrinación, ¿eh? Muchas veces, ¿no? Y dicen que la barca llegó sin velas y sin remos, porque sí que es muy posible que en el Mediterráneo, en aquellos tiempos, el Mediterráneo no era una balsa de aceite, sino que era un mar mucho más movido. La prueba de ello son todos los pecios y barcos romanos y griegos que todavía siguen durmiendo en el fondo de los mares y que todavía se han ido sacando, digamos, pecios, sobre todo ánforas, incluso algunas llenas de vino totalmente bebestible. O sea que los romanos sabían lo que se hacían, o los griegos, ¿no? Y entonces ocurre que yo creo que una gran tempestad al cruzar, porque ellos van siguiendo una línea de cabotaje. Esto lo explicaré muy bien en mi libro de Nostradamus, en el capítulo del oro templario, que también va a seguir el mismo camino. Y van siguiendo pues las costas de Creta, van hasta, 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 ahora, hasta la isla de Malta,
tocarán la isla de Malta y otra parte tocará la punta de Calabria, donde dejarán, allí hay una comunidad esenia montada, ¿eh? Pasarán un tiempo allí y algunos se van a quedar allí, y de allí seguirán la travesía por Cerdeña, Córcega, las dos islas que están en el centro del Mediterráneo, de cara al Golfo de Lión, porque desde allí entrarían, la mejor manera de entrar a Francia es por Narbona, porque Narbona tiene, digamos, como un puerto natural muy protegido. Y entonces por Ujú. eso se llama Narbona, no es Narbona, sino que es Marbona, La Mar ¿eh? Bon. La Marbona, ¿eh? Y entonces, pues bueno, unos expulsados y seguramente también con daños en el velamen, llegarán a la desembocadura del Ródano y llegarán a Santas Marías de los Mares, otros llegarán a Narbona y otros llegarán más al sur, cerca de Perpiñán, porque Ujú. no eran cuatro que se fueron, sino eran 400, porque detrás de Jesucristo estaba la comunidad esenia, y la comunidad esenia también sabía que tenían cuatro telediarios para la destrucción de Roma y la expulsión de todas las poblaciones, mientras que fue la diáspora después de la guerra de Tito, ¿no? Y entonces, pues claro, ahí por eso tenemos leyendas que dicen que María Magdalena llegó a Perpiñán y que entonces se instalaron en lo que ahora hay el pequeño castillo de Perillós, que María Magdalena dio enseñanzas en Marsella, que María Magdalena vivió en la Sainte-Baume después de desembarcar en Santas Marías de los Mares, fueron hacia el oeste y vivieron en ese lugar, que es un lugar, no sé si estuvo o no estuvo, pero que el lugar es iniciático y de una potencia terrible, os puedo dar fe. Y que la iglesia de San Maximín y el cráneo de María Magdalena emite muy fuerte. No sé si es de María Magdalena o será de otra persona, pero emite, ¿eh? Hemos estado muchas veces ahí. Bueno, es que hay Pero, lugares que hay personas que por donde pasan destapan un flujo de energía que es impresionante. Y me has emocionado cuando hablabas de Les Bons. Tú sabes que mm, hubo una persecución de personas sabias, de buenos corazones, que fueron perseguidos. Y cuando hablas de Les Bons, hay la ruta de los buenos hombres. Y Les bueno, pues Bons, estamos hablando de un los sitio cátaros, que estratégico en eran, el corazón de Andorra, viene aquí, Les Bons, y algo se perdió por el camino, pero els bons homes. y después está la ruta de Castellbó, ¿eh? Home, Y i después tant, home. hablaremos esto de los bonsomas, que tiene una significación especial, ¿eh? Porque también hemos de hablar de los mismos en el Valle de Arán, porque claro, el Valle de Arán es otro de los, digamos, de los contingentes, porque vamos a hablar del culto a la luz ahora en un momento. Pero quiero terminar esto de la grasa porque es muy Sí. nuevo. Entonces, desde Narbona se supone, hay teorías para uno y para otro, ¿eh? O sea que los lugares yo los he visitado todos y todos son hiperconectivos, ¿no? Que subieron a unas cuevas que están encima de Narbona, en las que después se construyó el monasterio de Fonfreda. Ahí. Ujú. Que ahí, al lado del monasterio de Fonfreda, hay una de las cosas extrañas de esta zona, que es un bloque de piedra inmenso que parece caído del cielo y encima está construido un castillo. Y es lo que inspiró a Magritte para pintar aquel castillo volante que le llamó el Château de Pyrénées y está al lado del monasterio de Fonfreda. De ahí, pasando por la montaña de Alarico, donde se dice que Alarico, que había, digamos, desvalijado Roma, mientras en su saqueo de Roma, se había llevado como mínimo la menorá que Tito había llevado a Roma y todo lo que encontró por en medio, y que la había escondido en la montaña de Alarico, ¿eh? Y al otro lado de la montaña de Alarico está el monasterio de la Gracia. ¿Qué había allí? ¿Qué dejaron allí para que esto fuera? Es un monasterio espectacular. A pesar de que tiene algunas partes mal conservadas, yo todos estos lugares que os he ido diciendo, os recomiendo que sigáis nuestros pasos porque vais a tener muy buenas sorpresas. Y claro, ¿qué relación podía tener esta cosa del Valle de Àneu con el monasterio de la Grasse? Y un lugar donde ya hay otra representación del Grial, pero que esta vez en Sant Pere de Burgal es
un cáliz, no es un cuenco, una plátera, sino que es un cáliz. ¿Y qué relación tiene que haber para que al menos hasta prácticamente la desamortización de Mendizábal, pues prácticamente quedó relacionado con el monasterio de La Grasa, ¿no? Y esto sí que es un tema, digamos, muy, muy interesante, ¿no? Pero volvemos un pelín hacia atrás porque vemos que aquí todo lo que existe es, digamos, un culto a la luz. Vamos a llamar un culto luciférico, pero para entender el origen correcto de la palabra luciférico, ¿no? Que es hacer la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque Bueno, hemos hablado, profesor, permíteme, que estoy mirando aquí arriba el tiempo y nos quedan 3 minutitos. bueno, Seguiremos pues a en ver otro capítulo. siempre vamos justitos de tiempo, pero vamos a intentar acabar con esto. Hay Vale. muchas cosas más interesantes, porque están después también los cátaros de Castellbó, los cátaros del Valle de Arán, de donde viene parte de mi familia, los cátaros de Navarra, los agotes, todavía no hemos hablado del monasterio de San Juan de la Peña, ni de la Ujú. Santa Cruz de Jerós, ni la Catedral de Jaca, ni de San Pedro Huesca, que también son muy potentes. Por descontado, no hablaremos porque es el ámbito de los Pirineos del Cáliz de Doña Urraca o el Cáliz de Cebreiro, que también es un lugar muy importante y muy interesante. Pero vamos a ver a esto. Las iglesias no todas son iguales. ¿Mm? Hay iglesias muy sencillas en pueblos muy simples, como por ejemplo uno que hablamos que se llamaba Son del Pi, que era el lugar donde tocaba el sol, Son en alemán, por primera vez en la mañana en todo el Valle Daneu, ¿no? Que tienen, bueno, una serie de ventanales de altura humana, desde prácticamente el nacimiento de la torre hasta la parte de la somital, que es donde se albergaban las campanas, pero mientras tanto hay todas estas escaleras y todos estos ventanales. ¿Para qué? Hay algo muy importante en esta zona y en estos pueblos que se llama las fallas, no las de Valencia. Digamos, son un culto al fuego. Y es una pena que nos quede muy poco tiempo, ¿no? ¿Qué consisten las fallas? Durante la época del solsticio, digamos, los fallaires, las personas que están capacitadas para hacerlo, que generalmente son generaciones que se van dando el pase de padres a hijos, ¿no? Suben arriba a la montaña, crean una gran hoguera y allí han preparado una serie de troncos resinosos que han medio partido para que ardan mejor y se han puesto, digamos, como unas cuñas para que esté aireado y la llama salga bien. Y luego, en un momento determinado de la noche, en noche cerrada, por cierto, esto yo he estado con ellos allí, en noche cerrada y a riesgo de dejarse la dentadura al tropezar con alguna piedra, bajan por la montaña, siempre es un recorrido serpentino. ¿Eh? Es una serpiente de luz. Y eso, cuando se llega al pueblo, en los pueblos donde los campanarios son ciegos y solo hay, digamos, huecos para las campanas, se lanzan las fallas frente a la puerta de la iglesia. Pero en aquellos tiempos de culto a la luz, de la revelación, del ojo, de las amanitas muscarias, de la clavíceps purpúrea, de las sextas a la secta secreta del Sencantats, ¿qué es lo que se hacía? Las fallas subían dentro de los campanarios de la iglesia y se convertían en linternas de la luz, el culto de la luz. ¿Eh? Y con las linternas de la luz y el culto a la luz nos tenemos que despedir. Profesor Tristán Castell de Pinós, seguiremos por este viaje maravilloso. Solo una cosa, hay una persona que se ha apuntado al curso que haremos después del Congreso Sabiens de Runas y Sanación y tiene toda la razón. Ha dicho, ¿con un día vais a tener bastante? Haremos todo lo que podamos, ¿eh? Si hacemos dos. Quizás Bueno, tendremos que hablarlo profundamente. bueno, Ya, muchísimas gracias. ha de haber un fuego sagrado también, ¿eh? Eso es muy importante. Para esos días tiene que haber un fuego sagrado. Tenemos la mejor chimenea para ello, no te preocupes. Tristán Castell de Pinós, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a todos nuestros sabiens oyentes. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de
El tarot oculto. Secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.